Hola a todos, hoy os traigo el review de esta nueva joya de BenQ que es el SW272U. Y no digo joya a la ligera, sino que realmente BenQ parece que se ha coronado porque los monitores de BenQ ya eran prácticamente perfectos y han intentado mejorarlos y la verdad es que lo han conseguido. Vamos a ello. Bueno, ¿cómo estáis? Yo hoy os voy a traer este review del monitor, el 272U de BenQ, que es básicamente el monitor más nuevo. Es un monitor de 27 pulgadas 4K, pero antes de entrar en toda la parte técnica de qué nos aporta el monitor, etcétera, vamos a intentar, como siempre, verlo desde un punto de vista fotográfico. ¿Qué es lo que tiene que tener un monitor para que sea realmente útil y bueno para un fotógrafo? Pues bien, para mí son dos cosas principalmente, o dos usos principales los que le damos. El primero y el más habitual que habéis visto por todos lados en internet es a la hora de retocar. Evidentemente, tener un monitor que nos muestre realmente cómo es nuestra imagen nos ayuda a poder retocar muy bien, porque básicamente nuestro retoque, nuestra forma de trabajar con nuestras imágenes es totalmente perceptiva. Es decir, cuando nosotros trabajamos con un monitor, lo que estamos haciendo es ver lo que el monitor nos está mostrando e interactuar con eso, es decir, ver si el verde se ve correctamente o es demasiado verde y a partir de ahí bajarlo o subirlo. Con lo cual, tener un monitor que no nos muestra los colores como realmente son es un problema muy serio a la hora de editar. Y me diréis que, como muchos, evidentemente, que no todo el mundo tiene monitores calibrados, con lo cual el cliente al que le vamos a entregar las fotos o la persona que vea las fotos no las va a ver como las vemos nosotros en un buen monitor. Y eso es totalmente cierto. Pero la realidad es que tener el control del color en vuestro monitor os permite saber que de vuestro estudio ha salido la foto a la perfección. Si eso luego va a un impresor, o si eso luego va a un cliente final y esa gente no tiene sus equipos calibrados, no lo ve de una forma calibrada, eso es algo que no podemos controlar, pero desde luego por lo menos podemos garantizar que de nuestra fuente, de lo que vendría a ser nuestro servicio, el producto ha salido con un color correcto como nosotros queríamos que saliese. A partir de ahí yo siempre recomiendo que chequeéis múltiples veces cómo se ven diferentes dispositivos, mandaros la foto al móvil, etcétera, para ver que no hay nada raro. Pero en principio, si vosotros hacéis la foto bien, y quiere decir que tenéis algo que os muestre los colores bien para poder trabajarlos, el resultado final en el monitor de nuestro cliente, sea cual sea, va a estar probablemente más o menos bien. A partir de ahí, como digo, obviamente el control lo perdemos en el momento que sale de nuestras plataformas, pero creo que poder controlar lo que son nuestras fronteras es una de las opciones básicas o mínimas de un trabajo profesional. En segundo lugar, hay una parte muy importante que se menciona mucho menos. Yo utilizo muchísimo mis monitores de BenQ para trabajar a la hora de iluminar, de crear mis escenas, cuando estoy disparando. ¿Por qué? Porque básicamente el ver la pantalla de la cámara es una forma horrible de gestionar tu iluminación, porque la pantalla nunca te va a enseñar ni el contraste ni la luminosidad real que estás obteniendo, mientras que un monitor como este sí que lo va a hacer. Con lo cual tenemos dos escenarios súper importantes donde tener un buen monitor es prácticamente indispensable. Hablamos de la parte de la toma durante la creación de la iluminación, etcétera, en el estudio, y hablamos de la parte del color, de la parte de la postproducción de nuestra escena. Esos son los escenarios. ¿Y por qué un monitor de este tipo es lo mejor que podéis conseguir? Vamos a verlo. Como os decía antes, el SW272U es un monitor de 27 pulgadas 4K. Eso quiere decir que nos tiene una relación de escritorio muy grande. Como podéis ver aquí, por ejemplo, tengo muchísimo espacio para ver mi imagen, para tenerla en pantalla y para tener todas mis herramientas. Y tengo mucho espacio debido a que esto es 4K. El problema o lo que puede tener más malo el tener un 4K es que cuando hacemos un 100% de zoom, esto es una imagen muy pequeña en baja resolución, la imagen se ve relativamente pequeña. Si trabajáis con cámaras de 20 megapíxeles, por ejemplo, eso os va a dar un efecto zoom menor que un monitor 2K. Si trabajáis con cámaras de 50 o como yo, por ejemplo, que trabajamos con cámaras de 100 megapíxeles, pues evidentemente ya no es un problema. Pero la realidad es que hay quien prefiere monitores 4K o quien prefiere monitores 2K. En este caso, BenQ también ha sacado una versión de este monitor en 2K para que todos tengáis el monitor ideal para vosotros mismos. Además de ser 4K, este monitor tiene una capacidad de mostrarnos el 99% del espacio de color Adobe RGB. Y eso es muy importante porque básicamente es el espacio de color en el que vuestras cámaras capturan las imágenes. Con lo cual, si no mostráis todo el color que tienen vuestras cámaras, va a ser imposible que podáis hacer un retoque preciso y como Dios manda. Os voy a mostrar ahora la diferencia que hay entre los dos espacios de color más utilizados, que son el Adobe RGB y el sRGB.
Como podéis ver en pantalla, la Adobe RGB cubre un montón de colores, muchísimos, son la verdad la hostia de colores, y por otro lado el sRGB, si lo sobreponemos, veréis que tiene carencias en muchas áreas, sobre todo en la zona de los verdes y aguamarinas, pero en otros sitios. Eso significa que básicamente si trabajamos con una pantalla sRGB no podemos ver todos los colores que ha captado nuestra escena, nuestra cámara, y eso puede ser un problema. Ahora mismo en BenQ tenemos una nueva función y, por cierto, dejadme que os hable del pequeño PUC, que es esta herramienta que ya teníamos tradicionalmente en los monitores anteriores, pero cableado, y que la verdad es que ahora, de forma inalámbrica, cambia completamente la vida. O sea, básicamente cambia de que yo no lo había utilizado nunca a utilizarlo todos los días, y es que básicamente podemos controlar nuestro monitor. Voy a entrar ahora mismo y os voy a enseñar una nueva función que hay, que es esto del Gamut Duo, que básicamente lo que me permite es duplicar mi pantalla en dos espacios de color distintos. Ahora mismo vosotros no podréis ver las grandes diferencias porque básicamente la compresión del vídeo en YouTube y vuestras pantallas probablemente no pueden ver eso porque estarán montadas en un espacio de color o en otro. Pero veis muy claramente lo que significa. Como podéis ver aquí, lo que tengo es... voy a sacar esto, perfecto. Lo que tengo es básicamente duplicada mi pantalla. Tengo a la izquierda una pantalla y a la derecha otra pantalla. Y como veis es un espejo, pero la diferencia está en que la de la izquierda está en el modo Adobe RGB y la de la derecha está en el modo sRGB. Entonces, como digo, vosotros no vais a poder apreciarlo, pero yo visualmente puedo ver claramente que hay grandes diferencias en los verdes de las plantas. Tengo un verde mucho más rico y mucho más saturado en la pantalla en Adobe RGB de lo que lo tengo aquí en la pantalla en sRGB. Y luego, por otro lado, el orangután, que esta es una foto que hice el año pasado en Borneo, en este lado de la pantalla, en el Adobe RGB, lo veo rojo, mientras que en el lado derecho de la pantalla lo veo marrón. Esas diferencias, como digo, vosotros no las podéis apreciar porque el vídeo no está en Adobe RGB, porque YouTube no lo permite reproducir y vuestras pantallas probablemente pues tampoco lo tengan. Si ya tenéis un buen monitor, lo vais a estar viendo igualmente en sRGB porque básicamente YouTube no nos va a mostrar nada en Adobe RGB. Pero si lo veis de forma presencial es una forma súper útil de ver cómo el perfil de color va a afectar a nuestra imagen cuando la convirtamos en un uso para página web. Y me parece quizá la función más útil que ha añadido BenQ en esta nueva gama de monitores. Siguiendo con la parte técnica, el Delta E ha pasado de 2 de los anteriores monitores a 1.5. ¿Qué es esto del Delta E? Pues básicamente es la percepción del color en las pantallas, es decir, cómo de acuradas son. La verdad es que para la mayoría de humanos un Delta por debajo de 3 es imperceptible, es decir, aunque el color sea de una forma y lo veamos de otra forma, no vamos a percibir la diferencia con un Delta 3, pero cuanto más bajo es, más exacto puede llegar a ser. Y una cabeza entrenada, una persona entrenada en el tema de color, puede llegar a ver diferencias de Delta 1. Así que conseguir un Delta 1.5 es una auténtica salvajada, porque un Delta 2 ya era muy bueno, y de verdad es que viendo especificaciones de prácticamente muchos monitores del mercado, no he encontrado ninguno que tenga un Delta mejor que este SW272 de BenQ. El siguiente punto que han mejorado es el brillo. Hemos pasado a 400 nits, lo cual es una auténtica salvajada de brillo de los 300 que, como digo, ya eran muy buenos en la gama anterior. Y todo el tema que tiene que ver con el contraste, con el color, sigue siendo absolutamente excelente. Bien, como veis hay muchas mejoras de cosas pequeñitas pero que en el fondo suman una gran cantidad. Quizá una de las más espectaculares que se generó con la última gama de productos de BenQ fue el hecho de añadir el USB-C con Power Delivery directamente en los monitores, de forma que podemos trabajar únicamente con nuestro portátil conectado a través de USB y no tener que tener ningún cable más. A través del USB-C tengo la señal del monitor, pero es que además me está cargando el portátil ahora mismo, con lo cual tengo el ordenador como si lo tuviese conectado a la corriente. Porque además una de las mejoras que tenemos en estos nuevos monitores es que ese Power Delivery pasa a ser de 90 vatios, lo cual es una auténtica barbaridad y que nos viene muy bien a nosotros para poder cargar incluso portátiles con tarjetas de gráfica potentes que de otras formas a veces quizá no daban suficiente electricidad con la gama anterior de monitores. Como viene siendo habitual en BenQ, han conseguido una serie de validaciones por parte de las empresas de color más importantes del mundo, en este caso Calman y Pantone. Tiene la verificación de Calman, tiene el típico Pantone Validation también, que es algo que ya tenían los monitores anteriores, pero ahora tenemos una nueva validación que es el Pantone Skin Tone, que es más exigente y que con lo cual estos monitores demuestran una vez más que tienen una calidad de color absolutamente increíble.
Otra de las cosas que me ha sorprendido es que han mejorado aún más algo que parecía imposible de mejorar, que era el panel antibrillos que tiene este BenQ SW272U. En este caso tenemos un panel aún mejor que el de los modelos anteriores, que como digo ya era extremadamente bueno. Diferencias, pues prácticamente no las notaréis, pero sí que es cierto que como visteis en el vídeo del unboxing, el panel se ve extremadamente mate y con prácticamente ningún brillo en ningún ángulo. Ahora mismo estoy en un set en el que tengo una luz aquí encima, otra luz allí, otra luz allí, otra luz aquí arriba y las luces de atrás, y en ninguna de ellas me veo contaminada la pantalla, que evidentemente tengo puestas las viseras, pero es que aunque no las tuviese prácticamente no notaría nada, porque la verdad es que esta pantalla no sé cómo la han hecho, pero realmente responde muy bien ante el tema de brillos. Seguramente si aún no has invertido en un monitor de este tipo, tienes una serie de preguntas de por qué deberías hacerlo, y las preguntas más frecuentes que me suelen hacer son las siguientes. ¿Este monitor sirve para mi Mac M1 o M2? Bien, esta es una pregunta relativamente reciente porque se ve que estáis teniendo problemas. Con BenQ no tenéis ningún problema, son perfectamente compatibles con vuestros Macs. ¿Todos los ordenadores se pueden cargar a través del USB-C? Esta es una muy buena pregunta y es algo que no depende del monitor, sino de cuál sea vuestro portátil. Hay portátiles que tienen puertos USB-C pero que no son de carga, con lo cual tenéis que tener un portátil que permita la carga por USB-C para poder aprovecharos de esta función. ¿Cada cuánto tengo que calibrar mi monitor? Muy buena pregunta también. La verdad es que el monitor tiene una autoalarma que se puede desconectar desde el menú que nos avisa cada 6 meses de que calibremos el monitor, pero la realidad es que vienen calibrados de fábrica y como visteis en el unboxing vienen con un documento conforme eso se demuestra, y a partir de ahí sinceramente no tenéis que recalibrarlos de hecho cada mucho tiempo, porque al ser monitores que son calibrados por hardware retienen la calibración de una forma mucho más limpia que los monitores que calibramos por software, que básicamente son cualquier monitor que no sea calibrado por hardware. Y la realidad es que yo, la verdad es que los calibro muy poquito, porque realmente me aguantan muy bien el color. Si en algún momento, igual una vez al año, cada 2 años, vemos que empezamos a ver ciertas variaciones en el tema del color, podemos proceder a calibrarlos. Sobre todo, yo os recomiendo utilizar el software propio de BenQ y no softwares de las marcas de calibradores, porque eso va a asegurarse que la calibración sea perfecta. ¿Para qué sirve el PUC? Bien, el PUC es esta pequeña herramienta que, como os digo, en esta nueva versión es inalámbrico y la verdad es que es súper cómodo. Yo el anterior no lo utilizaba nunca porque iba con un cable y no me lo podía traer, pero este ahora me encuentro con que lo puedo tener por aquí por la mesa súper cómodo y me permite muchas más opciones. El PUC básicamente es un mando a distancia del monitor, lo que nos permite básicamente es utilizarlo para entrar en los menús del monitor y configurar incluso una serie de hotkeys. Tenemos unos botones, por ejemplo, aquí que pone 1, 2 y 3, que nos permiten, por ejemplo, poner diferentes espacios de color y yo podría pasarme las fotos a blanco y negro pulsando un botón. O por ejemplo, si sois alguien que utilizáis vuestro monitor no solo para trabajar y queréis tener un perfil para ver películas que sea un poco más saturado y con más contraste, podéis configurároslo por separado del perfil con el que vais a retocar vuestras fotos y de esa forma poder tener de una forma muy rápida, con un solo clic, acceso a las diferentes funciones del monitor. Para que os hagáis la idea, si yo clico aquí, lo que veis es que entro dentro del monitor y moviéndome con el PUC puedo navegar por todas las diferentes opciones que tienen, así que me parece una función súper útil. Bien, como veis, BenQ ha hecho un trabajo excelente y lo que ha hecho es crear un monitor absolutamente perfecto. Yo creo que no hay nada, ningún pero que sacarle a este monitor, principalmente porque la gama anterior ya era casi perfecta y la verdad es que eran monitores que estaban muy bien. Pero si es que además os digo que básicamente BenQ tiene la mejor relación calidad-precio del mercado con mucha diferencia, es decir, no vais a encontrar monitores calibrados por hardware con estos niveles de calidades más baratos en ninguna otra marca. Y con BenQ tenéis una opción que es que tenéis de lo mejorcito que hay en el mercado, sin no lo mejor con esta nueva gama, a un precio más que asequible. Yo creo que BenQ es una de esas marcas en las que no te puedes equivocar. Si compras un monitor BenQ, desde luego no tendrás ninguna duda en que vas a tener un monitor que te va a durar muchos años y que te va a funcionar muy bien. Yo ahora mismo tengo ya como 6 o 7 monitores en el estudio de BenQ y la verdad es que estamos súper satisfechos. Desde el primer momento pasé de otra marca a BenQ y a partir de ahí empezamos a cambiar todos los monitores, y tanto el que utilizo normalmente en las sesiones de fotos en el estudio como los que utilizo en mi despacho, como este que voy a utilizar ahora, sobre todo para todos los directos, para tenerlo montado y no tener que estar moviendo monitores alrededor, tanto como los que utilizan mis editores de vídeo, son todos BenQ, porque sabemos que nos dan consistencia, que son efectivos, que funcionan bien y además están muy bien de precio.